Mi familia me robó toda la herencia de mi abuela y me dejó en la calle. Pero ahora que soy millonario regresaron llorando de rodillas para pedirme ayuda financiera. Mi nombre es Daniel y si hay algo que la vida me ha enseñado a la mala, es que la sangre no te hace familia. La lealtad, el amor y el respeto te hacen familia. Y a veces, las personas que comparten tu ADN son las primeras en clavarte un cuchillo por la espalda si eso significa ganar unos cuantos pesos más. Hoy les escribo esto desde el balcón de mi ático en el centro de la ciudad, con una copa de vino tinto en la mano, viendo cómo las luces de la ciudad brillan bajo mis pies. Pero no siempre estuve aquí arriba. De hecho, hace 10 años, estaba ahí abajo, en esas mismas calles frías y sucias, buscando comida en los basureros porque las personas que debían amarme me lo habían quitado todo. Para que entiendan el nivel de traición, tengo que hablarles de mi abuela Rosa. Ella era el único ser de luz en una familia llena de oscuridad. Mis padres, Roberto y Claudia, y mi hermano mayor, Esteban, siempre fueron personas materialistas, obsesionadas con las apariencias y el estatus social. Vivíamos en una casa grande, sí, pero fría. Nunca hubo abrazos, nunca hubo un te quiero sincero que no viniera seguido de una petición de algo. Yo era la oveja negra, el soñador, el que prefería leer un libro a hablar de negocios o de autos deportivos. Mi abuela Rosa, en cambio, era diferente. Ella vivía en una antigua casona colonial en las afueras, una propiedad inmensa llena de árboles frutales y recuerdos. Cuando mis padres estaban demasiado ocupados en sus cócteles y reuniones sociales, me mandaban con ella. Esos fueron los mejores años de mi vida. La abuela me enseñó a cocinar, me enseñó a cultivar la tierra y, sobre todo, me enseñó a ser honesto. Danielito, me decía mientras pelábamos naranjas en el porche, el dinero va y viene, pero tu nombre y tu palabra es lo único que te llevas a la tumba. Nunca dejes que la avaricia te pudre el corazón como a otros. Ella sabía cómo eran su hijo, mi padre, y su nuera. Sabía que solo la visitaban cuando necesitaban un préstamo o cuando querían presumir de la matriarca en alguna fiesta. Cuando la abuela enfermó de cáncer, yo tenía 22 años y acababa de terminar la universidad con mucho esfuerzo, trabajando de mesero porque mis padres se negaron a pagarme la carrera de literatura. Eso no da dinero, decían. Fui el único que la cuidó. Me mudé a su casa, le cambié los pañales, le di las medicinas y le sostuve la mano durante las noches de dolor interminable. Mis padres y Esteban aparecieron solo 2 veces en 6 meses, una para ver si ya se había muerto y otra para preguntar dónde guardaba las joyas. La noche que falleció, la abuela me entregó un sobresellado con lacre. Esto es para ti, mi niño. Es mi última voluntad. No dejes que te lo quiten, me susurró con su último aliento. Lloré como nunca había llorado. Sentí que el mundo se quedaba vacío, pero el dolor pronto se transformó en horror. El día de la lectura del testamento, mis padres y Esteban llegaron vestidos de luto riguroso, pero con los ojos brillantes de codicia. Ya estaban haciendo planes. Mi madre hablaba de remodelar la cocina de la casona y mi hermano hablaba de vender los terrenos para construir un complejo de departamentos. El notario, un hombre viejo y serio, abrió el documento. Yo, Rosa María Valdés, estando en pleno uso de mis facultades mentales, dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la propiedad conocida como la hacienda, mis cuentas bancarias y mis efectos personales, a mi nieto Daniel, quien fue el único que estuvo a mi lado hasta el final. A mi hijo Roberto y a mi nieto Esteban, les dejo mis oraciones para que encuentren el camino de la bondad. El silencio en la sala fue absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. Luego, estalló la bomba. Eso es absurdo, gritó mi padre, golpeando la mesa. Esa vieja estaba senil. Daniel la manipuló. Tú, maldito aprovechado. Chilló mi madre, lanzándose hacia mí. La obligaste a firmar eso cuando estaba drogada por la morfina. Señores, por favor, intentó intervenir el notario. El testamento es legal. Pero no les importó la legalidad. Lo que sucedió las semanas siguientes fue una pesadilla burocrática y emocional. Mis padres contrataron a los abogados más tiburones y corruptos de la ciudad. Alegaron demencia senil de mi abuela. Presentaron testigos falsos, antiguas empleadas domésticas a las que sobornaron para decir que yo maltrataba a mi abuela y que la tenía coaccionada. Yo no tenía dinero. Mis ahorros de mesero se habían ido en medicinas que el seguro de mi abuela no cubría. No pude pagar una defensa decente. El juez, amigo de golf de mi padre, falló a favor de ellos temporalmente,
congelando los bienes y otorgando la custodia de la casa a mi padre hasta que se resolviera el litigio, lo cual podría tardar años. El día que me echaron de la casa de mi abuela fue el peor de mi vida. «Fuera de aquí, parásito», me dijo Esteban, mi propio hermano, mientras lanzaba mis pocas pertenencias a la calle de tierra. «Y agradece que no te metemos a la cárcel por estafador». Esto es lo que quería la abuela, Esteban. «Lo sabes», le dije, con la voz rota. A la abuela se le patinaba el coco. «Esta casa es nuestra herencia. Tú no eres nadie». Mi padre salió al portón, me miró con un desprecio infinito y dijo una frase que se me grabó a fuego en la memoria. «Para nosotros, tú ya no existes. No vuelvas a buscarnos. Si te veo cerca de aquí, te echo a los perros». Cerraron el portón de hierro en mi cara. Empezó a llover. Una lluvia fría, wine miserable. Agarré mi mochila, empapado, y caminé hacia la parada del autobús. No tenía a dónde ir. Pasé los siguientes 2 años en el infierno. Viví en pensiones de mala muerte, llenas de cucarachas y humedad. Hubo semanas en las que solo comía una vez al día, generalmente arroz o pan duro. Vendí mi reloj, mi guitarra, todo lo que tenía valor. Pero nunca vendí mi dignidad. Y sobre todo, nunca dejé de pensar en ellos. El odio se convirtió en mi motor. Conseguí trabajo en un almacén de logística. Era un trabajo físico, duro, cargando cajas hasta que la espalda me gritaba de dolor. Pero ahí noté algo. El sistema de gestión de inventarios era un desastre. Era arcaico, lento y propenso a errors. Como yo siempre fui bueno observando y tenía mucho tiempo libre en mis noches de insomnio, empecé a diseñar en una libreta un algoritmo para optimizar las rutas de entrega y el almacenamiento. Un día, el dueño de la empresa me vio garabateando en mi descanso. «¿Qué es eso, muchacho?», me preguntó. Lo expliqué. Al principio no me creyó, pero me dejó probarlo en una pequeña sección del almacén. En una semana, la eficiencia subió un 15%. En un mes, un 40%. El dueño, un hombre visionario llamado señor Cárdenas, me sacó de la zona de carga y me puso en una oficina. Me pagó cursos de programación y gestión empresarial. Juntos, desarrollamos un software logístico que pronto vendimos a otras empresas. 5 años después, fundé mi propia compañía tecnológica, Soluciones Valdés. Sí, usé el apellido de mi abuela. El negocio explotó. Las grandes corporaciones de comercio electrónico necesitaban mi software. En 3 años, pasé de vivir en un cuarto de azotea a tener una fortuna que mis padres ni siquiera podrían soñar. Compré el ático. Compré autos que sí me gustaban. Viajé, pero mantuve un perfil bajo. No salía en revistas de sociales. No daba entrevistas con mi rostro. Quería seguir siendo un fantasma para ellos hasta que llegara el momento adecuado. Y el momento llegó hace 3 meses. Me enteré por un investigador privado que contraté que la situación de mi familia era desastrosa. Mi padre había invertido la herencia de la abuela en negocios fraudulentos y esquemas piramidales, creyéndose un genio financiero. Lo perdió casi todo. Esteban, mi hermano, se había gastado su parte en apuestas y vicios, y ahora tenía deudas peligrosas con gente muy mala. Mi madre, desesperada por mantener las apariencias, había hipotecado la casa de la abuela, que legalmente habían logrado poner a su nombre tras años de trampas, y estaban a punto de perderla. El banco iba a ejecutar la hipoteca en 30 días. Era el momento. Hice una llamada a mi abogado. «Quiero comprar esa deuda», le dije. «Quiero ser el acreedor de la hipoteca de la Hacienda Valdés. Hazlo a través de una empresa fantasma. Que no sepan que soy yo». Una semana después, yo era el dueño de la deuda de mis padres. Y como era de esperar, no pagaron la cuota mensual. Inicié el proceso de embargo. Recibieron la notificación de desalojo. Imaginé el pánico en esa casa. Imaginé los gritos, los llantos. Entonces, decidí aparecer. No los llamé. Simplemente fui a la que solía ser mi casa, la casa de mi abuela. Llegué en mi auto deportivo negro, con un traje italiano hecho a la medida y unos lentes oscuros. Toc el timbre. Abrió mi madre. Estaba demacrada, con ojeras profundas y el tinte del cabello visiblemente descuidado. Al principio no me reconoció. ¿Sí? ¿Quién es? Ya le dijimos a los del banco que estamos consiguiendo el dinero. Vi quite los lentes. Hola, mamá. Ella se quedó paralizada. Se llevó las manos a la boca. ¿Daniel? ¿Eres tú? El mismo. El parásito. El que no existe. Roberto. Esteban. Gritó ella, con la voz temblorosa. Vengan rápido.
Mi padre y mi hermano salieron. Se veían patéticos. Mi padre había envejecido 10 años en este tiempo, y Esteban tenía la mirada huidiza de un adicto acorralado. Se quedaron mirándome, mirando mi auto, mi ropa, mi reloj de oro. Podía ver cómo los engranajes de sus cerebros calculaban el valor de lo que veían. «Hijo», dijo mi padre, intentando poner esa voz de autoridad que ya no tenía. «Hijo mío, sabía que volverías. Marta, mira quién está aquí». Intentó abrazarme. Yo di un paso atrás y levanté la mano. «No me toques», dije con frialdad. «No van abrazos». «Daniel, por favor», empezó a llorar mi madre. «No sabes lo que hemos sufrido. Te hemos extrañado tanto. Rezábamos por ti todos los días». Rezaban por mí antes o después de falsificar los papeles de la abuela y echarme a la calle como a un perro. Pregunté. «Eso fue un malentendido, hermanito», intervino Esteban, con una sonrisa nerviosa que mostraba sus dientes amarillentos. «Éramos jóvenes, cometimos errores. Pero la sangre es la sangre, ¿no? Oye, te ha ido bien, ¿eh? Ese carro debe valer una fortuna». «Me ha ido muy bien, Esteban. Soy dueño de una de las empresas de software más grandes del país. Soy multimillonario». La palabra multimillonario tuvo un efecto eléctrico en ellos. Sus posturas cambiaron. Dejaron de verse como víctimas y empezaron a verse como buitres oliendo carne fresca. «¡Qué orgullo!», exclamó mi padre. «Siempre supe que tenías talento. Daniel, hijo, llegas en un momento providencial. Tenemos un pequeño problema financiero. Unbacked temporal. Estamos a punto de perder la casa de tu abuela. Esa casa que tanto amabas». «Sí, Daniel», suplicó mi madre, agarrándose de mi saco. «No dejes que nos quiten el legado de tu abuela. Necesitamos ayuda. Solo necesitamos un préstamo para pagar la hipoteca. Te lo devolveremos, te lo juro». Los miré fijamente. Eran despreciables. Ni una pizca de arrepentimiento real. Solo interés. Solo miedo a la pobreza. «Entremos», dije. «Hablemos de negocios». Entramos a la sala. Estaba deteriorada. Habían vendido los muebles antiguos de la abuela y puesto unos muebles modernos baratos que ya estaban rotos. Me senté en el único sillón decente. «Tengo una propuesta», les dije, cruzando las piernas. «Sé que deben mucho dinero. Sé que el banco los va a echar en una semana». «Sí, sí. Es horrible», sollozó mi padre. «Pero tú puedes salvarnos». «Puedo pagar la deuda», dije. Sus ojos se iluminaron como árboles de Navidad. «Gracias, hijo, gracias», gritó mi madre. «Pero», interrumpí, «con una condición». lo que sea», dijo Esteban. «Quiero que me firmen la cesión total de la propiedad. Yo pago la deuda, la casa pasa a mi nombre legalmente hoy mismo, y a cambio, yo me encargo de que no tengan que preocuparse por el banco nunca más». Se miraron entre ellos. Dudaron un segundo, pero la desesperación era más fuerte. «¿Pero, podremos seguir viviendo aquí?», preguntó mi padre. «Firmemos primero. Luego hablamos de los arreglos de vivienda», respondí con ambigüedad calculada. Como los buitres que son, aceptaron. Saqué los documentos que mi abogado ya había preparado. Ni siquiera los leyeron bien. Firmaron apresuradamente, entregándome legalmente lo que me robaron hace 10 años. En cuanto estamparon la última firma, guardé los papeles en mi maletín. Saqué mi celular y marqué un número. «Ya está hecho. Pueden proceder». «¿A quién llamas, hijo?», preguntó mi madre, confundida. «A mi equipo de seguridad y mudanza», les respondí, poniéndome de pie. «¿Mudanza?». Mi padre palideció. «¿Cómo que mudanza? Dijiste que nos ayudarías». «Y los ayudé», dije, caminando hacia la puerta. «Pagué la deuda del banco. Ya no le deben nada al banco. Ahora la casa es mía. Y como es mía, decido quién vive en ella». «Pero, somos tu familia», gritó Esteban. «Dijiste que te encargarías». «Dije que me encargaría de que no se preocuparan por el banco. Y cumplí. Ahora, tienen una hora para sacar sus cosas personales antes de que mis hombres los saquen a la fuerza. No puedes hacernos esto». Mi padre se abalanzó sobre mí, rojo de ira. 2 guardaespaldas enormes, que habían estado esperando en la entrada, entraron y lo interceptaron, empujándolo al sofá. Recuerdo perfectamente lo que me dijeron hace 10 años. Les dije, mirándolos desde arriba, disfrutando cada segundo de su terror. «Fuera de aquí, parásito. Para nosotros, tú ya no existes». ¿Les suena? «Daniel, por piedad.
Marta se tiró al suelo, de rodillas, agarrando mis zapatos. No tenemos a dónde ir. Soy tu madre. Lon Meyer. Miré sus lágrimas falsas, las mismas que derramó en el funeral de la abuela para engañar a todos. Tú dejaste de ser mi madre el día que manchaste la memoria de la mujer que realmente me crió. Tienen 59 minutos. Salí de la casa. Me subí a mi auto y esperé. Durante la siguiente hora, vi el espectáculo más satisfactorio de mi vida. Mis padres y mi hermano saliendo con bolsas de basura llenas de ropa, gritando, llorando, insultando. Los vecinos miraban. La humillación era pública, tal como lo fue la mía. Cuando terminaron de salir, mis hombres cambiaron las cerraduras. Puse un cartel de propiedad privada y me fui. Ahora la casa está vacía. Voy a remodelarla tal y como la tenía la abuela Rosa. Voy a plantar los mismos árboles frutales. Voy a vivir ahí y formar mi propia familia, una de verdad. ¿Y ellos? Me enteré de que están viviendo en un pequeño departamento de interés social en la zona más peligrosa de la ciudad. Esteban huye de sus acreedores y mis padres tienen que vivir de una pensión estatal mínima porque perdieron todo. A veces me llaman desde números desconocidos, pidiendo perdón, pidiendo dinero para comer. Nunca contesto. Solo escucho sus mensajes de voz y luego los borro. No siento culpa, ni una gota, porque aprendí bien la lección que ellos me enseñaron. En este mundo, cada quien cosecha lo que siembra. Ellos sembraron avaricia y traición, y ahora están cosechando soledad y miseria. Y yo por fin estoy en casa.